¿Qué tal? Buenas tardes. El gusto de saludarlos y acompañarlos en un día en el que naturalmente la noticia más fuerte es el récord de inflación. Hace tanto tiempo que no se sabía de un 6.5%, y eso que el INDEC lo calcula a la baja. Todo el mundo sabe que es más del 7%, pero tomando el 6,5% ya tenemos un motivo para ver a este hombre botado con su globo amarillo, inflando hasta que explote el globo rojo de la inflación. El efecto de la corrida cambiaria impactó de lleno en las góndolas, los alimentos subieron un 7% y el transporte encabezó los aumentos con un 10,4%, dice en el título Hoy, página 12. Vamos a agrandar la imagen, la vamos a tomar de más lejos para que quede claro que en un lateral, Duhovne está diciendo que todavía octubre va a ser muy malo. Aquí lo tenemos, Duhovne ya abre el paraguas por la inflación del mes de octubre. Estamos hablando de la de septiembre, pero ya tenemos que pensar en la del mes de octubre. Pensar que todo lo que ha padecido el pueblo argentino, de ahí viene la frustración de muchos que creyeron en el globo amarillo y ahora ven explotar el globo rojo. Es ese fracaso enorme, un fracaso que queda reflejado de una manera muy especial cuando recordamos las cosas dichas por Macri, la suficiencia, la supuesta autoridad, el gran dominio, el gran conocimiento. De ahí viene también el fracaso y la perplejidad cuando uno ve al personaje que está a cargo de la gerencia del gobierno, de las corporaciones, en lo que decía antes sobre la inflación y cuál es la realidad de cada mes y de cada año de su gobierno. Acá hay que bajar la inflación. Yo en el 2007 denuncié la inflación, no porque fuese un vidente, sino porque tengo unas canas y sé lo que pasa después de un tiempo cuando la inflación actúa. La inflación es una gran estafa. A partir del 10 de diciembre vamos a comenzar a bajar la inflación. La primera meta que vamos a tener para el año que viene es comenzar a reducir la inflación en búsqueda de llevarla en un par de años a un dígito como tienen 99 de cada 100 países del mundo. Somos producto de que tenés un gobierno que estafa a la gente con la inflación. Y si no hay inflación, el cepo no tiene sentido. Y cuando nosotros asumamos, le vamos a decir a la gente que la inflación se va a terminar, que confíe, y la gente va a confiar. ¿Pero es un problema difícil? No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. ¿Cuál sería un éxito para este 2017? Yo creo que un éxito para este 2017 es seguir bajando la inflación. La inflación va a ser seguro, sin ninguna duda, la mitad, por lo menos la mitad de lo que fue la inflación del año pasado. 20%. O menos. Está claro que este segundo semestre vamos a ver una baja muy importante de la inflación, que ya repercute sobre también la discusión del año que viene. No saben nada, lo saben, son incapaces o estafadores, porque el propio Macri dice que es una estafa cuando esto ocurre. Y en el caso de Cambiemos, lo es, porque todo lo que han hecho apuntaba a que las cosas fueran de esta manera, que podía suceder con las medidas económicas que tomaron, por su criterio neoliberal, por ideología y ahora también por mandato del Fondo Monetario Internacional. Miren cuál es el título de nuestros colegas de Crónica: los alimentos son bienes de lujo. Y es así. Lamentable, tristemente, los alimentos se han convertido en bienes de lujo con una inflación imparable. La canasta básica se encareció un 11,6 solo en septiembre. Los productos que más aumentaron, el arroz, son también inclementes, porque el arroz es lo que más se está consumiendo. La gente come arroz y fideos. Trepó un 30,43%. Las galletitas saladas, el 28%, las papas, 20%, manzanas y bananas, 20%. Los alimentos ya son un lujo. Por eso hay que ir a las ollas populares, hay que ir a los comedores. Las ollas populares que otra vez hoy se establecieron en el centro de la ciudad de Buenos Aires, como una manera de recordarle al gobierno, a la clase dirigente, que hay muchísimas personas que, como decía recién el intendente Menéndez, esta noche se van a dormir sin comer o con una sola comida. Es tremendo lo que está sucediendo. Por eso las ollas populares son un reflejo de lo que pasa hoy día en la Argentina, de la inflación y de los alimentos carísimos. Es que es un récord. En realidad son 5 récords que se pueden establecer a nivel mundial del gobierno de Macri. Vale la pena recurrir a este material, que es muy interesante para hacer memoria. El quinto puesto de la Argentina
entre los países con más inflación. Ahora está segunda. En el cuarto puesto, la cuarta nación del mundo en donde más aumenta el riesgo país. Ahora está en 600 y pico. El tercer lugar, el ranking de los países con economías más miserables. El segundo lugar se lo gana porque Argentina es el segundo país del mundo con mayor caída del Producto Bruto Interno. Y el primer puesto para Macri y su gente es que lidera el mundial de las tasas de interés. Y por supuesto también podemos sumar que lidera a los países que han sabido robarle el salario a la gente. Mire lo que está pasando con el salario real privado desde 2002, desde la inmensa caída a los abismos del 2002, desde aquel Hades que tanto le dolió a la Argentina. Nunca el salario real privado había caído como en el 2002. Las cifras van a estar seguramente entre el 16 y el 20%, aunque moderado este dato lo daba en el 11%. Mire la participación del salario de los trabajadores, mire cómo lo roban. Cuando a usted le dicen que le sacaron un Producto Bruto Interno con gran desparpajo, piense en este dato, tenga en cuenta este dato. Ya estamos muy lejos del 50-50 que teníamos con los dueños del país. La clase trabajadora y los dueños del país estaban mitad y mitad. Bueno, la participación de los asalariados cayó ya de ese 50, del 50-50, al 45%, más de 3 puntos en un año por la devaluación, más aquello que viene desde el 2015. Un horror que se plantea en una discusión permanente, ya no solo por los salarios, sino también por la pérdida de trabajo. Lo que van a ver ahora es algo que seguramente le va a interesar de una manera muy especial. Alguien de la UOM va y se enfrenta con el intendente de Tandil. Todo tiene que ver con la metalúrgica Tandil, que ha cerrado y ahora está en conciliación obligatoria. Estamos hablando de Renault. Mire lo que este trabajador romano de la UOM le dice al intendente. Hemos hecho el trabajo como corresponde, pero lamentablemente hace 10 años, 12 años, y lo hemos venido manifestando en los medios radiales, televisivos, en los ministerios, haciendo la denuncia como corresponde, porque la UOM es un ente fiscalizador y se debe a eso. Quizás por ahí capaz que nadie ha estado a la altura de las circunstancias para huir o todo el reclamo que nosotros hacíamos. Nosotros necesitamos mucho de ustedes, muchísimo. Y es más, le he pedido a todos los compañeros que nosotros a usted lo tenemos que proteger, porque está en usted defender nuestra empresa. Por eso le quiero entregar un petitorio que se ponga al frente, que no haga como 2013-2014, que siempre ha hecho oídos sordos. Se lo estoy diciendo de frente, lo estoy mirando. Nosotros queremos proteger esta industria. Principalmente lo que es la fuente laboral. La fuente laboral nosotros queremos a esta empresa. Y la gente no es intransigente, la gente se comporta bien, los compañeros trabajan como corresponde, el trabajo se hace hecho siempre muy bien. Son los gerentes que han mandado a Renault a hacer un vaciamiento y es prácticamente un hecho. De 115 clientes que tenía en 2005-2006, hoy tiene uno. El obrero se llama Carlos Romano, el intendente Miguel Lunghi. ¿En quién le gustaría a usted reflejarse? Me parece que en el trabajador. Qué pena que un intendente, gente que ha quedado sin trabajo, cientos de familias tengan que decirle en la cara: usted nunca apareció por acá, usted nunca vino a la fábrica. ¿Qué es ser intendente de un lugar? Le pregunto al señor Lunghi. Bueno, y después tenemos la relación de los salarios con las tarifas. Las tarifas se están llevando por delante los salarios. Las tarifas también se llevan por delante lo que ganan los jubilados, los pensionados. Miren lo que Camusi, una empresa que está 644% arriba en su cotización con respecto al 2015. Mire todo el dinero que ha ganado. Lo que le ha hecho a dos mujeres que tienen nada más que 80 años una y 106 la otra. Le cortaron el gas. Llegó un momento que dije, no, yo planto, yo gas no pago más. Hasta que no me den un subsidio, una cosa social, digamos, pero no me la quiso dar porque está
con el apellido de mi esposo y señora. Entonces dice, no está a su nombre, me dijeron en Camusi. Bueno, es lo que sucede. Dos mujeres. Yo creo que en el lugar de Camusi tendrían que estar allí, pedir disculpas y ponerle gas como nunca tuvieron. Es decir, todas las instalaciones están ganando mucho dinero, demasiado dinero. No pueden ser tan codiciosos. 80 y 106 años. En lo de las tarifas, es lo que le decíamos, pisan fuerte el salario. En apenas 3 años, Argentina pasó de tener una de las más bajas a las más altas tarifas de gas, de luz, de agua y de transporte de América Latina. La carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo se multiplicó por 4. ¿Y cómo enfrentarlo? Por ejemplo, los trabajadores de Gael, que hoy estaban haciendo un zapatillazo, tratando, y lo vamos a ver en estas imágenes, tratando de hacer visible lo que les pasa, los han dejado sin trabajo. Escriben en las paredes, hacen una carpa, hacen el aguante, están allí esperando que una vez los escuchen, los atiendan. Las tarifas son víctimas de la codicia de las empresas. Y los trabajadores son víctimas de la codicia de los empleadores. Ahí están. Y solo podemos enviarles nuestra solidaridad a los trabajadores de Gael en Avellaneda. Pero el ajuste del Fondo Monetario Internacional, del gobierno, de las corporaciones, con Macri como gerente, se lleva por delante, como les hemos contado todos estos días también, a las personas con discapacidad. Miren lo que está sucediendo hoy en lo que era el Ministerio de Salud, degradado a la condición de Secretaría de Salud. Cuando todo duele, esto duele todavía mucho más porque se trata de la salud. Allí están, al mediodía de hoy, a pleno sol, no importa si son 30 grados, si llueve, hay que ir, hay que estar, hay que acompañar, porque hay que reclamar por la salud. Mire, hoy es el día del dolor. Vamos a ver algo para recordarlo. El día del dolor tiene que ver con aquellos que más sufren en la Argentina y en el mundo y que están completamente desatendidos. Por eso esta gente protestaba hoy frente a lo que era el Ministerio de Salud y ahora es apenas la Secretaría. Recordemos esto del Día del Dolor. Hoy es el Día Internacional del Dolor. Y aquellas personas que más sufren están sin el medicamento que corresponde, sin la atención de la prepaga. Las prepagas demoran todo lo posible la atención para ellas. Esas personas mueren muchas veces porque en esos 30 días no solamente no hay consuelo para su dolor, sino para aliviar la enfermedad. Y se les acorta la vida. Por eso decimos cuando todo duele, la salud todavía muchísimo más. Las personas que padecen todo esto y que se refleja y queremos nosotros comentar particularmente en el Día Internacional de la Salud. Quiero compartir con ustedes un flyer que habla de lo que mañana va a ocurrir a partir de las 10 en el Congreso y hasta las 10 de la mañana del próximo sábado, cuando se van a Luján. Vigilia por la Patria, ayuno por la vida, del 18 al 20, desde mañana hasta el sábado. Las personas con discapacidad, estamos defendiendo la República. Esta es la invitación, ténganlo en cuenta, mañana desde las 10 de la mañana. La salud degradada, no solamente porque ya no es ministerio, sino porque es secretaría. También degradada, como la cultura. La cultura que, miren esto, los vamos a acompañar con imágenes que dicen que el gobierno de Mauricio Macri, podemos ya ponerlo en el aire, el gobierno de Mauricio Macri está desatendiendo, está llevando a cabo un proyecto de ajuste y vaciamiento a la actividad cultural. El mayor símbolo de esta política fue convertir al Ministerio de Cultura en una simple secretaría. Pero es aún peor. Este atentado a la actividad cultural implica un recorte del 18% al presupuesto de cultura en 2019, lo cual significa menos fiestas, ferias, festivales nacionales, menos mantenimiento de museos y edificios históricos, peligra la Orquesta Sinfónica Nacional, menos industrias culturales, Mica, Mixur, Matra, menos orquestas infantiles y juveniles, peligra la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, menos bibliotecas populares. Todo esto está ocurriendo ante el degradamiento del Estado. Por eso se convoca a defender a la cultura porque nos une y nos identifica. Y esto
porque promueve además el desarrollo nacional, porque sostiene a miles de familias que producen y defienden la cultura, porque es identidad la cultura. Movilización al Congreso de la Nación este jueves, mañana al mediodía. Primero, las personas con discapacidad, desde las 10 de la mañana y todos los que quieren acompañar, y después al mediodía, la cultura. La salud degradada, la cultura degradada y la justicia todavía mucho peor. A mí a veces me da pena decir que lo que más me indigna hoy día de la justicia o de la injusticia de Macri y de los medios mafiosos de comunicación es que ellos hagan lo que hacen con la justicia. Porque por supuesto, el que esta noche se va a la cama sin comer, el que come una sola vez al día, la familia que tiene que ir a un comedor, le duelen otras cosas, le duele lo urgente. Uno se puede dar el lujo por su posición de decir: a mí lo que me molesta es el cinismo y la hipocresía y lo que está pasando con la justicia. Todos estos días, a propósito de Pablo Moyano, Clarín y La Nación, sobre todo, llevaron a cabo una campaña que es un verdadero escándalo. Nunca se vio que medios de comunicación lleguen a tener este comportamiento, condicionando a un juez de la forma que lo quisieron hacer. El juez Garzoglio resistió, no encontró elementos para poner preso a Pablo Moyano, no lo sabía, en una simple observación de la causa tal como la había presentado el impresentable fiscal Escalera. Pero él pidió una conferencia de prensa porque quería decir esto que vamos a escuchar en parte. Este juez es imparcial en un 100%, no se ha dejado llevar por las presiones de las partes a las cuales voy a aludir, porque es necesario acá desenmascarar algunas actitudes, ni tampoco se dejó presionar por la campaña de prensa especialmente llevada a cabo por el grupo Clarín La Nación. Lo que ha dado a publicidad, en principio la parte dispositiva, confirmo el trascendido que se hizo, se difundió a través de Twitter o las redes, en cuanto a que no he hecho lugar a la orden de detención pedida por el señor agente fiscal Escalera. Los fundamentos de la decisión... Todo esto se vivió en directo anoche en el programa de Gustavo Silvestre y uno sentía que estaba asistiendo a lo que no se puede creer, este comportamiento. Empezando por los medios, por Clarín y Nación, directamente denunciados por el juez y con toda razón. Lo que sucedió en los días previos, en TN, en el Templo del Mal, en el diabólico lugar donde condicionan la vida de los jueces de la República Argentina, lo atacaron sostenidamente a Garzoglio, porque es hincha de Independiente, y como los moyanos dirigen Independiente, por ahí teníamos un dato muy, pero muy importante, porque dirigió un cementerio. Yo no sabía que era desdoroso para nadie dirigir un cementerio. Hablaban de esa parte del currículum, de la debilidad que podía tener frente a los moyanos. Ellos querían que fueran débiles, que fuera débil Garzoglio frente a la presión que ellos hacían. Es todo tristísimo. Y Garzoglio mencionó a un personaje increíble de la provincia de Buenos Aires, el procurador Contegrán, un hombre que estuvo sirviendo a María Eugenia Vidal directamente, un hombre absolutamente salido del servicio político al actual gobierno. ¿Usted se acuerda cuando criticaban a Alejandra Gil Carbó, acusándola de tener algún tipo de partido político al que representaba y que en realidad era aquel al que había combatido? Estamos hablando del kirchnerismo. Y ellos tienen y tendrán a Contegrán allí, porque Contegrán sabe hacer los deberes. Fue el que le pasó todos los datos a Clarín y Nación para la persecución de Garzoglio. Y tiene que ver con la organización vergonzosa de que lo que había fallado el juez se conociera antes de que el juez lo comunicara. Le robaron el expediente y a los 20 minutos estaba en las redes. Y una vez que estaba en las redes, se produjo la amenaza de seguros servicios o locos personajes que siguen lo que los Mañeto o los Aguiar de la República Argentina determinan en la conducta de las personas, llevarse todo por delante para hacerse el gusto. Querían a un Moyano preso, querían en este caso a Pablo Moyano preso. Escuchemos a Contegrán, porque ahora el gobierno va por Garzoglio, es decir, lo quieren echar, como sucede con cada uno de los jueces que no les hace el gusto. Nosotros hicimos una denuncia ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento, personalmente la firmé, respecto de este magistrado por diferentes hechos que en su conjunto nos hacen pensar
que el magistrado carecía de la idoneidad suficiente como para desempeñarse en su función y por lo tanto debía avanzarse en el jurado, en el proceso de enjuiciamiento y acceder o llegar a una resolución del Tribunal de Enjuiciamiento que dispusiese su cesantía. Es que no la tienen, no hay vergüenza, no hay ética, no hay moral de parte de quienes conducen la justicia. Dejemos a los medios de comunicación de lado, que son los que permiten, los que ambientan, los que favorecen toda esta desgracia, esta tragedia mediática y judicial que está viviendo la Argentina. El doctor Zaffaroni habla sobre este vicio de querer echar a los jueces por sus fallos. A Garzoglio ya lo quieren echar por su fallo. Creo que lo que está sucediendo con el Poder Judicial no tiene precedentes. Es decir, yo no creo mucho en la sinceridad de ningún ejecutivo que dice, no, yo quiero una justicia independiente, etcétera. Pero bueno, por lo menos lo dicen. Con una gran sinceridad ha dicho que quiere jueces propios. Realmente eso es inédito. Una cosa es el alegato de Oreja. Es el alegato que te hacen a ver si le podés dar una mano en esto. Distinto es que te amenacen con un juicio político o con una remoción. Y eso no tiene precedentes. No hay precedentes de jueces perseguidos por el contenido de sus sentencias. Esto está sucediendo solamente ahora. Perseguidos por el contenido de sus sentencias. Esto está sucediendo ahora y ya está pasando. Al otro día del fallo de Garzoglio aparece este personaje Contegrán diciendo que hay que echarlo. ¿Usted se acuerda de Macri hablando de la justicia independiente? ¿Quiere reírse un instante? Quiero aprovechar este mensaje inaugural para expresar también mi total apoyo a la justicia independiente. En nuestro gobierno no habrá jueces macristas. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. El personaje miente todo el tiempo, es una falacia tras otra y además hace que mientan por él. Lo de Carrió es de película, porque Carrió ha dicho, seguramente le pedirá perdón a Dios, ha dicho que ha tenido que mentir por Macri. Le pasa la factura a Macri. Ahora nos está diciendo que muchas de las cosas que dijo defendiendo a Macri eran mentira. Y entonces, ¿cómo Macri no le hace el gusto de echar a un ministro como Garabano, que se le ríe en la cara a Carrió, junto con todos los otros ministros y diputados que le hacen pito catalán a la pretensión de Carrió de echarlo al ministro Garabano? Mire usted lo que dice Carrió con respecto a que mintió por Macri. Yo le tengo temor a Dios. Y estos días, estos meses que pasaron, le estaba teniendo más temor que nunca, porque sabía que yo estaba protegiendo en demasía al presidente y tapando cosas porque lo quería mucho. Y tenía un gran cargo de conciencia y la verdad que ahora estoy liberada. Yo no sé si la nación me entiende, pero yo hay cosas que no puedo hacer. Yo esconderles a ustedes no puedo. Yo quiero que la sociedad entienda que yo no voy a romper Cambiemos, pero tampoco puedo romper mi conciencia. Miren, yo no podía dormir cuando no le podía decir la verdad a la sociedad. ¿Eso le pasó en qué tiempo? Fue el año más difícil de mi vida personal, de mi vida política y de mi vida de salud. La pelota ya no está del lado nuestro, no está sujeta a negociación. ¿De quién está la pelota? Del lado de Macri. ¿Y cree que él se puede cansar también de las palabras? Usted tiene una parte de la sociedad que le respalda y mucho, y otra que a veces dice, bueno, ¿qué le pasa a Lira? Si se cansa me puede echar, yo no tengo problema. Mentir por Macri. Bueno, para mentir por Macri hay que hacerlo todos los días. Y Carrió evidentemente lo ha hecho. Lo que dijo de Panama Paper, por ejemplo, ¿se acuerda cuando la gran fiscal de la República, que ahora nos está diciendo que ha tenido que mentir mucho por Macri, que no podía con su conciencia, que sufría mucho, que seguramente le decía, Diosito, perdóname? Bueno, cuando hablaba de los Panama Papers, seguro que estaba mintiendo. Efectivamente no tenía por qué declarar, porque no era un cargo como si yo fuera designada, por ejemplo, directora ejecutiva de Aerolíneas, ¿está? Nunca tuvo actividad y su monto... El otro día mintió cuando hablaba de IEXA, que era de Franco Macri, pero no de Mauricio. Claro que esta era una mentira de patas muy cortas. ¿Quién podía pensar que IEXA era de Franco Macri, pero no de Mauricio Macri? De todas maneras lo dijo, estaba mintiendo. Esa es la factura que le pasa a Macri, he mentido por vos todo el tiempo. Porque si se quiere defender a Macri hay que mentir siempre. Falacias cada día. Escuchamos lo que dijo de IEXA.
No es Macri, Macri no es IEXA, pero IEXA es Franco Macri y Anguilero Calcaterra. No es Macri, Macri no es IEXA, pero IEXA es Franco Macri y Anguilero Calcaterra. Podemos enumerar decenas de mentiras que tuvo que decir Carrió defendiéndolo a Macri, pero una de las más severas mentiras es aquella sobre el correo, respecto a lo que Macri sabía o no sabía. ¿Usted se acuerda de esto? Pobre Carrió, su conciencia visitándola todas las noches, diciéndole, ¿por qué mentiste, Lilita? ¿Para qué lo hiciste? Mirá lo que te pasa ahora, no te echan al ministro que vos querés que echen. ¡Qué barbaridad! Todo por nada. Quedar mal con Dios si crees tanto en Él, en tus mentiras, para lograr esto finalmente. Mire la mentira del correo. A veces uno de algunas imbecilidades se cansa e inmediatamente, obviamente, lo llamé al presidente para que reviertan la decisión en materia jubilatoria. De ahí mi frase, mandarlos a trabajar a un estudio jurídico contable, pero no los pongas de funcionarios. Es evidente que hubo una operación para agrandar esto. Ahora, ¿había conflicto de intereses? Había conflicto de intereses. Yo que conozco al Milico Aguad, él creo que estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto, no percibía el impacto del conflicto de intereses, y yo estoy segura que tampoco lo sabía el presidente, que tiene una relación semiconflictiva con... Así que no lo sabía Macri. Bueno, es creíble en este caso, o en aquel momento, para algunas personas que hacen ese ejercicio increíble de creerle al gobierno. Porque también Michetti, mire usted, la vicepresidenta, estaba convencida que Macri no sabía. No creer que acá hay una cosa de el presidente sabía, no creer que acá hay una cosa de el presidente sabía. Cuento, yo estoy todas las reuniones de coordinación, digamos, y todos los días estoy con el presidente. Todavía no he hablado con el presidente yo, porque el presidente lo vi el lunes, esto se conoció el martes, y después no lo vi, no tuvimos más reuniones de coordinación esta semana porque él estuvo afuera. Mentía Carrió, mentía Michetti, Aguad, mírese si la iba a perder. También mentía Aguad. Sé que cuesta creer esto, pero yo jamás hablé con el presidente de este tema. Yo le avisé a Marcos Peña de que estaba esto en mi agenda. Me dijo, dale para adelante. El presidente tiene vedado interesarse por un asunto donde está interesada su familia. Era realmente incomodarlo al presidente y además hacerlo cometer una falta. Pero mire lo que pasó. Para desventura de Carrió, de Michetti y de este personaje insólito que es Aguad, que no puede pasar por la provincia de Corrientes porque enseguida le recuerdan millones y millones de dólares que faltaron allí. Fue intendente, si hubiera sido gobernador no estaba la provincia allá. Pero dejemos eso de lado. Michetti, Carrió, Aguad, diciendo el presidente no sabía. Y Macri diciendo que sí, que sabía. ¿Que alguien puede creer en la Argentina que usted no sabía nada sobre el conflicto de su padre con el correo? Yo nunca dije eso. Yo obviamente sabía, por eso asumo mi parte y por eso pedí disculpas. Yo sabía que existe un conflicto de hace 12 años. Lo que yo hice fue no participar en nada. Lo sabía de siempre. En la solución, lo sabía de siempre. Y por eso dije, dado que en la Argentina nadie tiene un cheque en blanco y la gente tiene derecho a desconfiar, porque son muchos años de mentiras, de corrupción, que tenía que haber previsto un mecanismo especial. El rol de Macri es casi absurdo, es o un comediante, pero para los espectadores siempre es una especie de tragedia, porque esto se está pagando muy caro en todos los órdenes, de acuerdo a lo que nada más en esta columna les estamos contando en el día de hoy. Así que sabía. ¿Y cómo sabía? Y se le venía todo encima, un día se plantó frente a la gente y dijo, no empezamos de nuevo, como una especie de matrimonio. Podemos empezar de nuevo, podemos ir otra vez a foja cero. Esto, que es insólito, es verdad. Del tema correo, se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Muchas que no son verdad, con mala intención. Pero bueno, ya estamos en un año electoral. Pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. No previmos un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno
es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó. No pudimos hacer el robo de 70.000 millones que nosotros queríamos condonar y que no se pudo hacer gracias a la participación de la fiscal Gabriela Boquín, a la que la han querido echar de todas las maneras, así como echaron al procurador Carlos Balbín. Pero no nos preocupemos, pongámonos en aquel momento de toda esta locura desvergonzada de la historia del Correo y aceptemos lo que dice Michetti. Quedémonos tranquilos porque pese a todos estos desaguisados no va a haber favoritismo. Ya sabemos cómo es el gobierno. Lo dice la propia Michetti, no va a haber favoritismos. El tema tiene un ámbito que es el ámbito judicial, que el proceso se está desarrollando en ese ámbito y que lo que tenemos que hacer es estar tranquilos de que este gobierno en ningún momento va a hacer diferencias con ningún particular ni con ninguna empresa, sea o no sea pariente de algún miembro del gabinete o del propio presidente de la Nación. Y ahora habrá que esperar esa decisión, pero con absoluta tranquilidad de que acá no va a haber en absoluto, nunca, ningún favoritismo ni ninguna connotación especial en el tratamiento de nada para nadie, ¿no? Entonces nos quedamos muy tranquilos, dijo Michetti eso. Es verdad que había dicho que Macri no sabía, pero sabía. Pero como mentían tantos, la mentira de ella quedaba allí diluida en tantas otras mentiras. Así que no iba a haber favoritismo. Macri hace 10 días renunció al tema administrativo del Correo. Dijo, yo ya no tengo nada más que ver con esto. Entonces lo tomaba la persona que no iba a hacer ningún tipo de favoritismo. Lo tomó Michetti. Y mire usted, página 12, título, una mano lava la otra. El gobierno cerró todas las investigaciones internas destinadas a fijar la responsabilidad de los funcionarios en la condonación de la millonaria deuda del grupo Macri con el Estado por el Correo. La encargada de firmar fue la vice, Michetti, para disimular el rol del presidente que está de los dos lados del mostrador. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se animan? Ante la mirada de todo el mundo, Macri dice, yo no tengo nada que ver, renuncia a este tema. Michetti dice, dámelo. No va a haber favoritismo y firma nada menos que el final de toda la parte administrativa que tiene que ver con la causa vergonzosa del Correo, en la que Macri, la familia Macri, trató de alzarse al cabo de los años con 70.000 millones de pesos del Estado. Lo que hicieron bien, en este sentido hay que darle la derecha a Macri y a Michetti, fue la habilidad de poner a Michetti a firmar lo que no firmaba Macri. ¿Se acuerda que eso que recomendaba Laura Alonso? No sean sonsos, le decía a Aranguren y a otros. Cuando tienen que firmar algo muy comprometedor, se lo hacen firmar al segundo, al tercero. Por ejemplo, si usted es presidente, se lo hace firmar a la vicepresidenta. Este es el trabajo de la Oficina Anticorrupción, es prevenir. Por eso le pedimos a todos los funcionarios que crean que podrían tener un conflicto de interés. Primero, que vuelvan a leer la ley de ética pública, que nunca está mal. Y en segundo lugar, si creyeran que podrían incurrir en un conflicto de interés, que nos consulten, que no tomen ninguna decisión, que primero le consulten a la oficina. Y si llegaran a tener una sospecha y tienen que tomar una decisión sí o sí, y tienen una duda, que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado. Que deleguen la firma. O sea, que la deleguen hacia arriba o que la deleguen hacia el costado. Son divinos, son increíbles. Perdóneme, es un estallido casi comprensible al cabo de 30 minutos viéndolos mentir, decir cualquier cosa, apañarse mutuamente. En estas manos estamos. Lo grave es que yo puedo casi celebrar estas cosas al cabo del cúmulo de disparates que hay que presentar cada día. Pero mucha gente de la que está en estos momentos mirando no se puede divertir nada. Por lo que le dijimos antes, por lo que dijo el intendente de Merlo, Menéndez. Es muy grave la situación. Es muy triste para muchísima gente. Allá van unas cuantas miles de personas con sus ollas enormes para ver cuándo tienen que volver al centro y mostrarle al gobierno que ya no se come. Ahí está mi amigo, el padre Paco Olveira, juntando gente para darle de comer cada día. Ya no sabe cómo hacer, cómo comprar los alimentos. Iban 80 en el 2015, van 737, ahora en la última cuenta que hizo. Posiblemente ya sean 800. Esto es muy doloroso. Y también es muy doloroso saber que hay gente presa
presos políticos tiene este gobierno, se da todos los lujos, mentir, ir sobre la justicia, encarecer la vida, darle enormes ganancias a las empresas, robar a los pobres. Lo que era el salario de la gente ya bajó del 50 al 45, se terminó el 50-50 con los que más tienen. Es una verdadera desgracia. Los están arrasando y encima tienen gente presa. Como Susana Malcorra también reconoce cuando habla de lo que es la prisión preventiva, de la gente que el gobierno tiene encarcelado. El gobierno, con esos jueces de pacotilla, desvergonzados, inútiles, totalmente entregados, que la justicia argentina lamentablemente tiene hoy día. Me parece una cosa que hay que tomar con muchísimo cuidado. En el caso de los jefes de Estado, o presidentes, o jefes de Estado, o jefes de gobierno que estén en procesos judicializados, en términos generales, pareciera que la interpretación es que no hay riesgo de que vuelen, de que partan, y entonces la aplicación de la prisión preventiva es mucho más rara, es cierto. Estados Unidos, por ejemplo. Es muchísimo más rara. Entonces, yo no estuve, leí por supuesto la prensa, no lo escuché directamente al ministro de Justicia, y entiendo que hubo una interpretación de él hablaba de lo genérico y que después se interpretó como a opinar respecto de la situación. Susana, vos sabías que en las cárceles de acá y de casi todo lado del mundo la mitad de los presos no están procesados, bueno, o apenas están procesados, digamos. ¿Hay una justicia para poderosos? ¿El poder es un engranaje de élite que tiene lógicas propias? Bueno, que haya una justicia para poderosos significa que no hay justicia. Claro. Y obviamente que más de la mitad de los presos en la cárcel estén sin condena es otro enorme problema de la justicia. Eso es algo cuando la Comisión de Derechos Humanos o Ginebra en su todo entramado de derechos humanos analizado a Argentina, eso ha sido un tema de constante crítica. Porque el abuso de la figura de la prisión preventiva es realmente complejo. Malcorra, Lipovetsky, Massot, Gil Lavedra, Garabano, dicen que la prisión preventiva, lo dicen lo más suavemente que puedan, pero están diciéndonos que es una vergüenza. Pero la gente está presa, es prisionera política de este gobierno. Si verdaderamente piensan así, tienen que accionar, porque no se puede tolerar un solo día más de cárcel cuando es injusto. Lo es injusto desde el punto de vista procesal, más allá de que alguna vez puedan ser encontrados culpables. Y cuando son encontrados culpables, muchas veces ni siquiera tienen que ir a la cárcel por el tipo de penas que le corresponde, que es el caso de dos presos políticos que tiene que lamentar esta empresa C5N, que son Fabián de Sousa y Cristóbal López. Basta, señores del gobierno, de hablar de que la prisión preventiva no corresponde, que es una barbaridad jurídica, porque algo hay que hacer. Hay que accionar, hay que estar en el Congreso y decir esto no puede ser más. La doctrina de un tipejo de la justicia, como Irursun, no puede llevarse a todo el mundo por delante. Es demasiado injusto. Bueno, se llevan por delante también a la justicia cuando hacen la investigación que parecía la más seria y ahora es la más ridícula, posiblemente, de todas las que se han hecho. La que lleva adelante Bonadío con Stornelli. Ahora se sabe, como se supo por los abogados, por las evidencias de lo que uno puede ver, por un periodista que trata con los empresarios permanentemente y que dijo, y vuelve a decir, que lo único que quiere Bonadío, lo que más le importa a Bonadío, es llevar presa a Cristina, a cualquier precio. Vos hablame de Cristina, vos decime ese nombre, decime Bóveda, decime Cristina y te vas, como se fue Minglin. Como no se van otros, como Ferreira, por ejemplo, que también dijo, yo no tengo nada que ver, yo no pagué, etcétera, etcétera, marche preso. En cambio a Minglin no la cárcel. Escuchemos a Fontevecchia en el final de la columna. Viste que el abogado de Cristina pidió que sea testigo en la defensa. Nosotros hace 2 años publicamos que el único objetivo de Bonadío era poner presa a Cristina. A mi juicio, lo que es criticable es que no se ejerza el mismo grado de severidad para juzgar a todo el mundo. En el caso de Clarence, por ejemplo, muchos abogados de empresarios te cuentan de que a otros empresarios los allanaron, le dictaron prisión preventiva previo al arrepentimiento. En el caso de Clarence, no tuvo que enfrentar ninguna de estas presiones, y lo que se supone es que las declaraciones de arrepentimiento que llegan a formalizarse son resultado de un proceso de negociación en el que en lugar de agregar restan. ¿Por qué Pescarmona tuvo que ir a declarar
como arrepentido y no así Roca, y por qué el CEO de IMSA estuvo con prisión preventiva y no la tuvo su equivalente, no me estoy refiriendo a Roca, sino me estoy refiriendo a Benazza. Entonces, a mí me parece que ese tipo de podríamos decir... La justicia degradada, avasallada, la salud, la cultura, la economía. Muchachos, háganlo rápido. Todo el daño que van a hacer, háganlo de una vez por todas. Bien rapidito. Ayúdennos a salir de ustedes. La seguimos mañana. Vamos con Luciana, con el Superpibe, con Iván, con Julia Estrada, y será un gusto reencontrarlos dentro de 20